revisando lo que tenía que ver con la formación de imágenes en espejos planos, ¿ya? Que las guías de esta semana traen ese contenido, por eso estamos revisando eso, ¿ya? Después, la próxima semana recién vamos a empezar a hacer ejercicios y ahí les voy a enseñar cómo poder hacer un ejercicio de este tipo, es decir, porque en el fondo los ejercicios de óptica, en este caso de espejos, son ejercicios que están relacionados con eh, poder dibujar una imagen, o sea, un objeto cualquiera, puede ser un triángulo, cualquier otro objeto, y frente a un espejo, y dependiendo del tipo de espejo y de la distancia que yo coloco el objeto del espejo, esa es la imagen que voy a formar, ¿ya? Eh, Nosotros también la clase pasada estuvimos revisando una página donde había una actividad multimedia que nos mostraba cómo se formaba una imagen en un espejo plano, ¿no es cierto? Entonces, ahora lo que vamos a ver esta mañana es específicamente cómo se forman imágenes en espejos curvos, ¿ya? Voy a compartirles aquí el libro, esperen un poquito. Bien, ahí tenemos, esta es parte de su libro, para los que lo tengan, es la página 47 de su libro, ¿ya? Entonces, ¿cómo formamos un espejo? Entonces ahí hay una pequeña actividad, no sé si los que puedan tener a mano rápidamente una cuchara, eh, obsérvense la cuchara, ¿ya? Y vea qué imagen se ve o cómo se ven en la cuchara, ¿ya? Tanto por el lado cóncavo de la cuchara, como en la primera imagen, la primera foto, como por el lado convexo. Van a ver que hay ciertas diferencias, eh, primero en cómo se ven, y segundo, cómo se comporta la imagen si ustedes se acercan o se alejan la cuchara, dependiendo, digamos, del lado en que hagan el ejercicio, ¿ya? Pero a pesar de que una cuchara no es una superficie tan pulida, eh, que refleje, digamos, claramente una imagen, eh, igual se puede formar, digamos, igual se puede, digamos, observar. Ya, Noelia lo hizo, dice, por una parte se ve bien la cara derecha y al otro lado se me veo de cabeza, o sea, al revés. Ya. Eh, ¿Por qué lado nos vemos al derecho? ¿Por el lado donde echamos la comida a la cuchara o por el otro lado, por la parte de atrás? Noelia que lo hizo o otro que lo haya hecho en su casa, puede ser con una cuchara de té, con una cuchara de sopa, ojalá idealmente una cuchara de sopa que es más grande, ¿ya? Uno se ve el derecho por la parte curva, no la que tiene profundidad. Ah, ya, por la parte convexa, es decir, por detrás de la cuchara nos vemos al derecho y por la parte cóncava nos vemos al revés. Eh, deme, deme en 5 segundos, yo voy a traer una cuchara más grande y vamos a hacer el ejercicio aquí. Espera un poquito. Aquí tengo una cuchara, bastante grande, ¿no? Ahí está al lado de mi cara para que vean del tamaño que es la cuchara. Entonces, si yo me veo de frente con la cuchara, ¿no es cierto? Aquí, mi cara se ve justamente al revés, ¿ya? Me veo de cabeza. Lo curioso es que si yo me acerco o alejo la cuchara, va cambiando un poco la imagen. Sin embargo, cuando estoy por el lado convexo, es decir, por la parte de atrás de la cuchara, y me observo en la cuchara,
la imagen que se proyecta siempre es derecha, pero la diferencia con un espejo plano es que la imagen está distorsionada, es decir, no es una imagen que me permita tener una idea clara de lo que soy yo, ¿no es cierto? Porque es una imagen que se ve alterada, ¿sí? Ahora, si me veo por acá, me veo al revés, ¿no es cierto? Y la imagen se ve un poco más larga. Y de hecho, si me acerco o me alejo, eh, si usted se va acercando o alejando de la cuchara, se va a dar cuenta que la imagen va cambiando un poco de forma, ¿ya? Entonces, está claro que por el lado interno nos vemos al revés y por el lado externo nos vemos al derecho. Bien, ahora, los espejos cóncavos pueden ser de dos maneras, como ahí está mostrándose en esta imagen. Pueden ser cóncavos. A ver, voy a abrir un paréntesis para hacer una explicación cortita aquí. Cuando hablo de que un espejo curvo puede ser cóncavo o convexo, se refiere por el lado en que, en que se va a colocar el objeto frente al espejo. Porque en el caso de una cuchara, por ejemplo, tanto este lado, el lado cóncavo, como el lado convexo, ambos lados es la misma cuchara. Pero yo podría decir, por este lado, ¿no es cierto? Por el lado que yo he hecho la comida, cóncavo, ¿no es cierto? Este es un espejo cóncavo y este de atrás es un espejo convexo. Pero en el fondo es el mismo objeto. Entonces, cuando hablamos de un espejo cóncavo o de un espejo convexo, nos referimos por el lado en que voy a colocar el objeto que se va a reflejar en ese espejo. Porque podría ser el mismo espejo, podría ser el mismo objeto que tiene una superficie reflectante, o sea, perdón, que se refleja tanto por el lado cóncavo como por el lado convexo. Podría ser el mismo objeto. Pero la percepción o la definición del espejo va a estar dada, ¿no es cierto?, por eh, el lado en que yo coloque el objeto que se va a reflejar en ese espejo. Entonces, si yo me coloco por el lado, eh, digamos, cóncavo, entonces estamos hablando de un espejo cóncavo. Si me coloco frente a un espejo convexo, entonces estamos hablando de un espejo convexo, ¿ya? Entonces, de eso pueden ser de dos tipos. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia con los espejos planos? Si se fijan en líneas generales, estamos hablando de líneas generales, sin entrar en el detalle aún, todos los rayos vienen derechos, ¿no es cierto? Vienen paralelos a este eje óptico. Recuerde que esta línea que está aquí en el centro, donde está este punto F y este punto C, es una línea imaginaria, ¿ya? Es decir, nosotros colocamos la cuchara aquí, nuestro espejo cóncavo, y entonces proyectamos una línea imaginaria que va a cruzar justo la cuchara por el centro, por la mitad, ¿ya? Entonces, todos los rayos de luz del objeto que yo coloco acá al frente, por ejemplo, si coloco este lápiz, si coloco este lápiz aquí al frente, todos los rayos de luz que se están reflejando en el lápiz y que van a ir derecho, ¿no es cierto?, hacia la cuchara, van a ir paralelos, ¿no es cierto?, a ese eje imaginario. Es decir, van a ir en la misma dirección, ¿sí? Pero recuerden que en el caso de los espejos planos, voy a volver aquí con el libro un poquito a una página para recordar. ¿Se acuerdan lo que pasaba con los espejos planos? Si el rayo salía del objeto, como en el caso de la pera, ¿no es cierto? Sale de la pera, choca con el espejo y se va con el mismo ángulo, ¿no es cierto? Viene en diagonal y sale en diagonal. Si el rayo viniera recto, se devolvería por el mismo lugar, ¿no es cierto? Porque tiene que respetar la ley de reflexión, que la vimos en la clase pasada. Pero en cambio aquí, el rayo viene paralelo al eje óptico, viene derecho, pero cuando choca con el espejo, se desvía, porque como el espejo es curvo, entonces el rayo viene acá, ¿no es cierto? Vamos a hacer que ahora que el lápiz es el rayo viene, choca con el espejo y ahora se desvía, pero no se desvía así, ¿no es cierto? En el caso del espejo plano, si nosotros teníamos un rayo así, chocaba y se iba con el mismo ángulo hacia abajo. Aquí no, aquí el rayo viene con un ángulo y se desvía con otro ángulo diferente. Ahora,
como estamos frente a un espejo cóncavo, todos los rayos, al desviarse, se van a cruzar en algún momento. Pero lo que hace o lo que caracteriza a un espejo cóncavo en este caso es que todos los rayos se transforman en rayos convergentes, ¿ya? No sé si todos tienen claro ese concepto, convergencia o converger, ¿ya? ¿Saben lo que significa eso? ¿Alguien me puede dar la definición de convergencia? O si, Punto que se junta. muy bien. Reunirse, ¿no es cierto? Convergencia es una reunión, como tú dices, juntarse. Ya podemos decir, vamos a converger en algún momento, digamos, de este año, del próximo tal vez, en la sala de clase. Nos vamos a juntar ahí, ¿ya? Entonces, por eso que también este tipo de espejos se llaman espejos convergentes, es decir, los espejos que tienen un lado cóncavo. ¿Por qué? Porque todos los rayos cuando chocan se desvían y todos se reúnen en un punto, ¿ya? Y ese punto es el que usted ve ahí en la imagen, que es esta F que está ahí, ese punto se llama foco, ¿ya? Y ese foco, que es un punto imaginario, vuelvo a repetir, los rayos son reales, los rayos de luz son reales y los rayos de manera real se intersectan en ese punto. Pero el punto, es su nombre, ¿no es cierto? Es un nombre imaginario que se le da a ese punto que se genera ahí donde se están intersectando todos los rayos. Y ese punto se llama foco, ¿ya? Y que está justo dado, obviamente, a la altura del eje. Es decir, se produce justo en el centro de, de la línea, ¿no es cierto? O sea, se produce justo en la línea central del espejo, ¿ya? En la línea central. Y ese punto se llama foco, que está ahí, ¿no es cierto?, con esta letra F. Ahora, otro punto importante, imaginario también, de un espejo cóncavo es el centro de curvatura, que es ese puntito que ustedes ven aquí y que es la letra que está denominada con la letra C mayúscula. Voy déjenme ver si puedo. Aquí. Ahí voy a agrandar un poquito para que ustedes lo vean más de cerca y vean más el detalle. Exacto, por ahí sí. Entonces aquí tenemos nuestro espejo cóncavo, tenemos el centro de curvatura, pero más atrásito, si ustedes ven, tenemos el foco y más atrásito tenemos este punto imaginario, repito, es imaginario, que se llama centro de curvatura. ¿Y por qué se llama centro de curvatura? ¿O cómo determinamos dónde está el punto que denominamos centro de curvatura? El centro de curvatura es el centro teórico o imaginario de la circunferencia de la cual forma parte el espejo. Es decir, imagínense que nosotros tomamos un compás, ¿ya? Y lo colocamos, la aguja del compás la colocamos aquí en el punto C. Y abrimos el compás hasta el espejo, ¿ya? Y por aquí donde está el espejo, ponemos el lápiz del compás. Entonces, si nosotros hacemos un círculo completo, vamos a hacer un círculo que incluye el espejo, ¿no es cierto? Vamos a partir aquí, vamos girando hacia arriba, ¿no es cierto? Y hacemos un círculo completo, grande, ¿no es cierto? Que da la vuelta completa y llegamos nuevamente a este punto. Y el centro de ese círculo es el centro de curvatura. Pero obviamente, como ustedes pueden ver, yo no uso todo el círculo, sino que uso solamente un segmento del círculo, una parte del círculo, esta parte. Y esa parte del círculo es el espejo. Entonces, el centro de curvatura es el centro teórico, ¿no es cierto?, de un círculo del cual forma parte, teóricamente, ¿no es cierto?, por supuesto, teóricamente, este espejo. Entonces, es como que yo hiciera un círculo completo aquí con el espejo y ese espejo, ¿no es cierto?, estaría justamente en el diámetro perfecto, ¿no es cierto?, de este punto llamado centro de curvatura. Pero repito, es un punto imaginario, es un punto teórico que solamente nos sirve para explicar cómo se forman las imágenes en un espejo
de este tipo. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta, chiquillos, con respecto al espejo cóncavo, al espejo curvo cóncavo. ¿Hay alguna pregunta con respecto a eso? ¿Ninguna? ¿Estamos claros entonces? Ya, estamos claros. Bien, el otro espejo curvo, que repito, podría ser el mismo objeto, pero solamente va a variar, ¿no es cierto?, por el lado que yo utilice. Si yo ahora doy vuelta a la cuchara y ahora nos miramos por el lado de atrás de la cuchara, del embés de la cuchara, entonces estamos frente eh, a un espejo convexo, porque estamos poniendo el objeto, que en este caso puede ser nuestra cara o cualquier otro objeto, frente al lado convexo de esta cuchara. Entonces estamos frente a un espejo convexo. Ahora, en un espejo convexo, los rayos ahora vienen por detrás, ¿no es cierto? Vienen por el lado curvo de la cuchara. Entonces los rayos tocan, y si ustedes se dan cuenta y ven este dibujito que está aquí, si se dan cuenta, los rayos al chocar con el espejo se empiezan a separar entre sí, ya no se juntan, sino que se separan entre sí. Porque recuerden que lo que representa en este esquema, en este dibujo, al rayo de luz real, son las flechas rojas. En este caso, las flechas rojas venían, en el espejo cóncavo venían, ¿no es cierto?, chocaban con el espejo y las flechas rojas se dirigían hacia un solo punto, que era el foco. Pero en este caso, si usted se da cuenta, las flechas rojas vienen, que representan a los rayos que se están reflejando o o están siendo emitidos, ¿no es cierto?, por el objeto, chocan con el espejo y ahora se empiezan a separar, porque obviamente la curva que tiene el espejo genera justamente que el rayo ahora, en vez de juntarse, se separen. Entonces, ese proceso se llama divergencia. Ya no es convergencia. Ya no es, bueno, no van a converger los rayos, sino que van a diverger. Y diverger es un antónimo, obviamente, de converger. Es decir, si convergencia era juntarse, reunirse, divergencia es separarse. Es algo que tiene posiciones opuestas, ¿ya? A veces, por ejemplo, se utiliza mucho esta palabra para referirse a las opiniones, ¿no es cierto? Y dicen, los senadores tanto y tanto tienen opiniones divergentes, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que un senador dice una cosa y el otro dice una cosa diferente, algo que es contrario a esa opinión, ¿ya? Entonces, también se utiliza ese concepto de divergencia para opiniones. Pero este tipo de espejos curvos, espejos convexos, también son llamados espejos divergentes, ¿ya? ¿Por qué divergentes? Porque los rayos, cuando chocan con él, se separan entre sí, se empiezan a abrir entre sí, ¿ya? Entonces, pero si usted se fija, igual en este espejo hay un foco y un centro de curvatura, pero ese foco y ese centro de curvatura, ¿no es cierto?, son virtuales, no son reales, porque si bien este foco es imaginario del punto de vista de su nombre y del eje, ¿no es cierto?, que el eje del espejo es imaginario también, es teórico, el punto en el cual se cruzan los rayos es real, es decir, los rayos chocan y en forma real se cruzan en ese punto. Pero en el caso de aquí, del segundo espejo, los rayos no se juntan en ninguna parte. Los rayos chocan y se separan. ¿Qué es lo que se junta? Lo que se junta es la proyección virtual, ¿no es cierto?, de los rayos que se reflejan. Es decir, los rayos chocan y yo virtualmente o imaginariamente proyecto esos rayos hacia atrás, ¿no es cierto? Y esos rayos hacia atrás me indican el punto en el cual teóricamente esas proyecciones se deberían juntar si fueran rayos de verdad. Pero los rayos de verdad no entran al espejo. Los rayos chocan con el espejo y se devuelven. Lo que se proyecta hacia atrás es algo virtual, es algo imaginario, que es lo que genera
o lo que interpreta nuestro cerebro cuando nos vemos en el lado convexo de la cuchara. Es decir, si yo me veo en el lado convexo, me veo, ¿no es cierto?, al derecho, si bien la imagen está un poco desvirtuada, ¿no es cierto?, pero estoy al lado derecho, y si usted se acerca o se aleja de la cuchara, la imagen también se acerca o se aleja de la cuchara. Y ese acercamiento o alejamiento de la cuchara tiene que ver justamente con el punto donde salen estos rayos de aquí. Si yo me acerco a la cuchara, los rayos van a salir de más cerca. Por lo tanto, si van a salir de más cerca, van a chocar, eh, van a chocar más juntitos entre sí. Y aunque se separen, este foco se va a formar más adelante, más cerca del espejo. Este foco virtual, repito, es virtual, se va a formar más cerca. Y por eso es que ahí donde se están juntando los rayos, donde se está juntando en el foco, es donde se está formando la imagen. Y entonces yo digo, me acerco a la cuchara, los rayos que se están separando, mi cerebro proyecta esos rayos imaginariamente, virtualmente, hacia adentro de la cuchara, y entonces la imagen se forma o más cerca o más lejos, ¿no es cierto? Me voy a poner de lado, o más cerca o más lejos de la cuchara. Si yo me acerco a la cuchara, aquí, los rayos, si bien se están separando al chocar con la cuchara, se separan, al yo acercarme, se separan uno más cerquita de otro. Y al pasar eso, esa proyección que se forma hacia atrás, que se forma, pero no es que se forme de manera real, no es que los rayos vayan a pasar a través de la cuchara, sino que mi cerebro interpreta, después vamos a ver más adelante, en la siguiente semana, vamos a ver cómo se forman las imágenes en nuestro cerebro. Nuestro cerebro interpreta que esos rayos se están formando aquí atrás, y entonces forma la imagen como que si estuviera detrás de la cuchara, ¿ya? Pero en el fondo, esa es una imagen que nuestro cerebro está formando con esta proyección que genera nuestro cerebro de estos rayos que se están reflejando, pero que nuestro cerebro los proyecta como que estuvieran detrás de la cuchara. Y por eso que una imagen de un espejo cóncavo como este es una imagen real, porque si usted se da cuenta, si usted se pone en la cuchara aquí, la imagen lo único que hace es deformarse, pero el alejamiento o acercamiento que tiene la imagen por el lado cóncavo de la cuchara no es tan claro como en este caso. Si yo pongo la cuchara de este lado, lo pongo del lado convexo, y yo me alejo de la cuchara, la imagen se aleja. Pero por el lado convexo, lo único que hace la imagen es estirarse, como que se estirara y como que se deformara más. Pero la verdad que es poco claro el alejamiento que tiene la imagen por el lado cóncavo. ¿Por qué? Porque como la imagen se forma delante, ¿no es cierto? Nuestro cerebro la forma delante de la cuchara, no existe este sentido de profundidad, ¿ya? Nuestro cerebro no genera este sentido de profundidad, porque como los rayos están rebotando y se están juntando aquí al frente de la cuchara, entonces nuestro cerebro dice, la imagen está ahí al frente, entonces si yo me alejo o me acerco, lo que la imagen hace es deformarse más o menos, ¿ya? En cambio, si me pongo por el lado cóncavo y me alejo, la imagen se aleja. ¿Por qué? Porque como nuestro cerebro está generando esta proyección imaginaria de estos rayos, va alejando o acercando esa imagen del objeto, que en este caso es nuestra cara. No sé si hay alguna consulta con respecto a la diferencia, ¿no es cierto?, en la formación de imágenes de espejos cóncavos versus imágenes en espejos convexos. ¿Alguna consulta, chiquillos? ¿Ninguna? Ya. Entonces, vamos ahora al detalle, entendiendo, ¿no es cierto?, que el funcionamiento general de un espejo cóncavo versus el funcionamiento de un espejo convexo, o más bien la interpretación que hace nuestro cerebro de lo que pasa en un espejo cóncavo y convexo, se nota poco. Sí se nota igual, Elías. Elías me dice que si no se nota la profundidad en un cóncavo, sí se nota, pero no es tan determinante como la profundidad en un espejo convexo. En el caso de un espejo convexo, es muy clara la diferencia. Si tú te alejas, yo me veo ahí lejos. De hecho, si me empiezo a alejar,
y ya se empieza a ver el computador acá, se ve, ¿no es cierto?, aquí la tablet que tengo que uso como pizarra, y se empieza a ver mi brazo, ¿no es cierto?, y empiezo a ver más elementos que están aquí en el comedor y living de mi casa, ¿ya? Eh, pero en cambio, si yo pongo por el lado cóncavo, y yo me alejo, no percibo el computador, solamente veo que mi imagen un poco se deforma, se aleja un poco, ¿no es cierto? Pero es un alejamiento un poco desvirtuado, no es tan claro como en el caso del lado convexo, ¿ya? Entonces, si tuvieras que, por ejemplo, hacer una definición así concreta, Elías, yo diría que en el caso del espejo convexo hay profundidad en la imagen, pero en cambio en el espejo cóncavo la profundidad es mínima. La imagen que se forma tiene poca profundidad. Si yo me alejo, el alejamiento de la imagen no es digamos, equivalente a lo que yo estoy haciendo con el espejo de manera real, ¿ya? Eso podríamos resumir entre uno y otro. Ahora, en el caso, ahora, si vamos al detalle de la formación de imágenes en uno y otro, en este libro se mencionan dos rayos, ¿ya? Pero ustedes pueden encontrar en internet o en otra literatura, en otro tipo de libros, incluso libros escolares, tres tipos de rayos que son responsables de la formación de una imagen en un espejo de este tipo. Estos rayos reciben el nombre de rayos notables, ¿ya? Que aquí en el libro no está el nombre, pero yo se los cuento, ¿ya? Recuerden que como ustedes observan en las imágenes de arriba, las que vimos primero, los rayos son infinitos, o sea, hay miles de rayos que salen del objeto, que chocan con el espejo y rebotan. Y donde se juntan, ahí se forma la imagen. O donde nuestro cerebro los junta virtualmente, como en el caso del espejo convexo, ahí se forma la imagen. Son miles de rayos. Pero, obviamente, recuerden que todo en ciencia tiene modelos. Todo en ciencia tiene simplificaciones de la realidad. Yo tengo que simplificar la realidad para entenderla. Si yo quiero entender cómo es una célula, hago una maquetita con plasticina, ¿no es cierto?, o con otro tipo de material, y veo, ¿no es cierto?, la célula en forma más simple, ¿no es cierto? Ahí veo, no sé, pues el núcleo, el retículo endoplasmático, el RAR, ¿no es cierto?, el retículo endoplasmático rugoso, el liso, las vacuolas, ¿no es cierto?, los ribosomas, etcétera, pero son simplificaciones. No es que los ribosomas sean así. Yo estoy tratando de hacer un modelo para entender cómo funciona. Lo mismo si yo quiero ver cómo son los elementos químicos, yo entonces voy a la tabla periódica y en ese modelo miro cómo son los elementos químicos. Pero todos esos elementos son modelos, es decir, son simplificaciones de son en realidad. Entonces, los rayos notables también es una simplificación. Es decir, de todos los rayos que se puedan generar, ¿no es cierto?, de un objeto y que van hacia un espejo, curvo en este caso, yo agrupo todos esos rayos en tres tipos de rayos solamente. Incluso en este libro que ustedes tienen, solamente en dos tipos de rayos. ¿Ya? ¿Y cuáles son esos rayos? El primer rayo es el rayo paralelo, que el rayo que ustedes ven aquí con el número 1, que es el rayo que va paralelo al eje óptico del espejo, desde que sale digamos, del objeto, y al chocar con el espejo se va en diagonal hacia el foco. ¿Ya? Ese es el rayo paralelo. El rayo focal, que es el número 2, el rayo notable número 2, es el rayo que al salir del objeto pasa primero por el foco. Si ustedes se dan cuenta, primero pasa por el foco y después que choca con el espejo se va paralelo al eje óptico. ¿Ya? Y hay un tercer tipo de rayo que no está aquí porque es menos importante, que hay algunos rayos que pasan por el centro de curvatura. ¿Ya? Y esos rayos que salen del objeto y pasan por el centro de curvatura, al chocar con el espejo se devuelven por la misma línea y vuelven a pasar por el centro de curvatura. ¿Sí? Entonces vuelvo a repetir. El primer rayo notable es el rayo paralelo que sale paralelo al eje óptico, choca con el espejo y pasa por el foco. El segundo tipo de rayo, que es el rayo focal,
es el rayo que sale del objeto y pasa primero por el foco, antes de llegar al espejo. Y al chocar con el espejo, sale del espejo y se devuelve o se refleja paralelo al eje. Y el tercer tipo de rayo es el rayo del centro de curvatura, ¿no es cierto?, que les mencioné recién, y que es el rayo que sale del objeto, pasa por el centro de curvatura, ¿no es cierto?, choca con el espejo y se devuelve por la misma línea, ¿no es cierto?, pasando de nuevo por el centro de curvatura. ¿Ya? Muy bien. Pero para efectos de lo que estamos aprendiendo, vamos a quedarnos con estos dos rayos solamente, ¿ya? Con el rayo paralelo y con el rayo focal. El rayo paralelo sale paralelo del objeto, choca con el espejo y luego pasa por el foco. El rayo focal pasa primero por el foco, choca con el espejo y luego se devuelve paralelo. Ahora, fíjense lo interesante. Lo interesante de esto es que la imagen se forma, o nuestro cerebro forma la imagen del objeto que nosotros estamos mirando, donde los rayos reflejados se intersectan. No es exactamente en el foco, sino que es donde los rayos se intersectan. Si se dan cuenta, el rayo, que es el rayo número 1, sale del objeto, ¿no es cierto?, choca con el espejo y al pasar por el foco sigue su camino, ¿no es cierto? Pero en este punto que está ahí, se intersecta con el rayo focal, que es el rayo que está en color rojo, que sale del objeto, pasa por el rayo focal, se refleja paralelo, y entonces donde se intersectan estos dos rayos, ahí justo en ese punto, se forma la imagen. Es decir, aquí está el objeto real, pero lo que nuestro cerebro ve en la cuchara es esto, que está aquí, ¿ya? Que es la imagen. ¿Y cómo se forma la imagen? Se forma invertida, porque si usted se da cuenta, los rayos se están intersectando debajo del eje óptico. Y entonces, como se intersectan debajo del eje óptico, la imagen se produce invertida. Si los rayos se intersectaran sobre el eje óptico, la imagen sería derecha. Es decir, nosotros nos veríamos en el mismo sentido en el que estamos, y no nos veríamos de cabeza, como nos pasa con la cuchara. Entonces nosotros nos miramos, por eso que nos miramos en un espejo cóncavo, y nos vemos al revés. Porque si usted se da cuenta, los rayos están intersectando debajo del eje, y eso hace que nuestra imagen se invierta, ¿ya? Entonces, esta imagen es una imagen invertida. Recuerden las tres características de una imagen. El sentido que tiene la imagen, si es derecha o invertida. Segundo, si la imagen es del mismo tamaño, si es más grande o más chica que el objeto. Esa es la segunda característica. Y la tercera característica es si es real o virtual. Recuerden que es virtual si se forma con las proyecciones de los rayos. Es real si se forma con los rayos reales. En el caso de los espejos planos, que vimos en la clase pasada, y hago el tiro del paralelo porque es bueno ir haciendo estos paralelos para ir entendiendo bien, ¿ya? Si usted se fija en un espejo plano, la imagen se forma con las proyecciones de los rayos. El rayo rojo se refleja y esa proyección del reflejo que va hacia atrás, cuando choca con la proyección del rayo verde, que es el otro rayo que viene aquí, que se refleja y se proyecta hacia atrás, donde se juntan las proyecciones de esos rayos, se forma la imagen. Y por eso que la imagen de un espejo plano es una imagen virtual, porque se forma con las proyecciones de los rayos y no con los rayos reales. En cambio, en un espejo cóncavo, como pudimos ver aquí, la imagen se forma con la intersección de los rayos reales, es decir, son los rayos que realmente están chocando con el espejo y al intersectarse se forma la imagen o forma la imagen en nuestro cerebro. Por lo tanto, esta es una imagen real, ¿ya? Es una imagen real, es invertida y es más pequeña que el objeto. En cambio, estos dos rayos, el rayo paralelo y el rayo focal, en un espejo convexo, se ordenan de esta manera. Recuerden que en los dos casos, los rayos son divergentes. Por eso son espejos divergentes, porque los rayos se van a separar entre sí. Entonces, si usted se da cuenta, el rayo paralelo viene paralelo, ¿no es cierto?, al eje, choca con el espejo y sale en esa dirección, ¿no es cierto?, alejándose del otro rayo, el rayo rojo. Pero el rayo rojo, en forma real, no pasa por el foco.
sino que el rayo real, o sea, perdón, el rayo focal apunta hacia el foco virtual que está atrás del espejo, ¿no es cierto? Pero no llega hacia el foco. Aquí el libro tiene un error porque esta línea, si se está graficando, ¿no es cierto?, los rayos reales como líneas continuas y la proyección de los rayos como líneas punteadas, esta primera parte de la línea roja debería ser una línea continua, porque es el rayo real. Esta parte es el rayo real, y ese rayo real está apuntando hacia el foco virtual que está detrás, pero lo apunta solamente, porque no llega de manera real, porque el rayo choca con el espejo y se devuelve paralelo al eje. Entonces el rayo real es este. Ahí choca con el espejo y se devuelve de manera paralela al eje. ¿Ya? Entonces, como ustedes se dan cuenta, ambos rayos, tanto el rayo reflejado focal como el rayo reflejado paralelo, van hacia atrás, que sería ese rayo, ¿no es cierto?, que se dirige al foco, el reflejo se dirige al foco del rayo paralelo, y el rayo real del rayo focal se dirige al foco, que está aquí. Pero si se dan cuenta, la imagen se produce ¿dónde? Donde nuevamente se intersectan los reflejos de nuestros, o sea, las proyecciones, perdón, de nuestros rayos reflejados. Si usted se da cuenta, aquí el rayo 1, que es el rayo paralelo, el reflejo de ese rayo es esta línea que está hacia atrás. Y se intersecta en ese punto con el reflejo del rayo focal, que es este. El reflejo del rayo focal es el que va para allá. Y la proyección de ese reflejo es esta que viene aquí. Entonces, donde se juntan las dos proyecciones es donde se forma la imagen, aquí atrás. ¿Ya? Entonces, esta imagen es una imagen virtual. ¿Por qué es virtual? Porque se forma donde se intersectan las proyecciones de los rayos y no los rayos en forma real. Es una imagen derecha porque, si usted se da cuenta, es más pequeña que el objeto, y es una imagen, es una imagen virtual, derecha y más pequeña que el objeto. ¿Ya? Esas tres características tiene. Ahora, en ambos casos, la imagen podría cambiar si yo empiezo a mover el objeto, lo empiezo a mover, y por ejemplo pongo el objeto delante del foco. Entonces, en la guía que ustedes van a recibir está toda esta explicación que yo acabo de dar, pero además les pido dos cosas. Les pido que pongan este objeto delante del foco, proyecten los rayos y donde se juntan formen la imagen. Entonces recuerden, si los rayos se intersectan debajo del eje, la imagen va a ser invertida. Si los rayos se intersectan sobre el eje, la imagen es derecha. ¿Sí? Entonces les pido que tomen el objeto y lo llevan hacia delante, entre el foco y el espejo. Proyecten los rayos, los intersectan y formen la imagen. Y respondan qué imagen se forma. Y en este caso lo mismo, que yo empiece a acercar esta imagen, perdón, este objeto. Proyecten los rayos, hagan las proyecciones, ¿no es cierto?, hacia atrás, y me digan dónde se forma la imagen. ¿Ya? Entonces, cuando reciban la guía, intenten hacer eso, y la próxima clase comentamos esos ejercicios, ¿ya? Y los hacemos aquí en la pizarra, y vemos qué imagen se nos formaron. Bien, chiquillos, ¿alguna consulta con respecto a esto? ¿Ninguna duda? Profesor. Ya. ¿Alguna otra persona que tenga, alumno que tenga alguna duda, chiquillos? ¿No? Muy bien. Se voy a dejar de compartir y entonces ya me despido y nos vemos el día jueves en la clase de matemáticas, ¿ya? Que estén muy bien. Cualquier consulta o duda me escriben al correo, ¿ya? Que estén bien. Chao, chiquillos. Adiós. Chao, chao. Adiós. Adiós, adiós.